tenemos una investigación de la FM Investiga. Es que después de un trabajo de varios días, la FM ha encontrado potenciales inconsistencias con el registro del Sisbén de la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez. Inconsistencias en el Sisbén 3 de Francia Márquez, que en caso de ser comprobadas, potencialmente tienen la posibilidad de generar algún tipo de castigo por parte de las autoridades. Este no es un tema menor, es un capítulo adicional en lo que se ha ido ventilando en las últimas horas sobre la capacidad adquisitiva o no suficiente de Francia Márquez para acceder a estos beneficios que están diseñados única y exclusivamente para cubrir a los menos favorecidos del país. Don Santiago Ángel, ¿cuáles son sus hallazgos esta mañana? La FM Investiga. Luis Carlos, la candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico, Francia Márquez, hizo parte del programa de política pública Giro Solidario, que se creó durante la pandemia con el fin de realizar un giro de 160.000 pesos al mes a los hogares que se encontraran en condiciones difíciles de desempleo y ausencia de ingresos. Para ese giro de ingreso solidario, la candidata era perfectamente elegible, de acuerdo a sus explicaciones a medios recientemente. El giro de ingreso solidario se efectuó con base en la información de las cuentas de ahorro, los contratos laborales y remuneraciones por debajo de 4 salarios mínimos mensuales vigentes. Para el momento de los giros que le correspondieron a la candidata por un total de 400.000 pesos, esta se encontraba desempleada por la pandemia, por lo que no hay ninguna irregularidad en su recepción. Sin embargo, hay otra historia sobre la cual es relevante que la candidata responda a preguntas puntuales. Francia Márquez se registró como beneficiaria del Sisbén 3 en enero de 2019. En Colombia ha habido 4 grandes cortes del programa Sisbén, que establece condiciones favorables y subsidios para personas que se encuentran en pobreza extrema, pobreza moderada o población vulnerable. La generación del Sisbén 3 fue desde 2009 hasta 2019. Esta es una plataforma de información con base en encuestas y entrevistas que le permite al gobierno focalizar las ayudas para las personas que las requieren, de acuerdo especialmente a sus condiciones de vida y de vivienda. El registro de la candidata al Sisbén 3 se realizó en el año final del programa, cuando se empezó justamente a programar la actualización del Sisbén 4, que es el que existe hoy y al que Francia Márquez ya no pertenece. Ese Sisbén 4 se estructuró para focalizar mejor la asistencia estatal durante la pandemia. Un año antes, la candidata realizó la compra de 2 bienes inmuebles en la ciudad de Cali por un valor en el documento de 75 millones de pesos, aunque en el valor comercial estos apartamentos con las mismas características tienen un valor de alrededor de 170 a 200 millones de pesos. Aunque en el Sisbén 3 los beneficiarios se establecen predominantemente con base en la situación de vivienda, con criterios como estado, materiales y calidad de los mismos, la FM pudo establecer que el lugar de registro de la candidata para ser parte de las ayudas estatales no se realizó en su vivienda en la ciudad de Cali, sino en otra región del país. De acuerdo con fuentes expertas consultadas, la candidata debió señalar que era propietaria de una vivienda con parqueadero diferente a la que registró y en donde se realizaron las entrevistas, porque eso podría haber determinado su aceptación como elegible del Sisbén 3 o pudo haber modificado el nivel de su puntaje para recibir más o menos ayudas. Los elegibles al programa de Sisbén no se determinan con base únicamente en ingresos, incluso no interviene el estrato de la vivienda. Los factores que definen si una persona, Luis Carlos, debe ser caracterizada como en el estado de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerable son las condiciones de habitabilidad y sus ingresos, pero también juega un papel la posesión de bienes si estos se encuentran en arriendo como un factor extra de entradas monetarias. Que una persona registre o no propiedad de otras viviendas diferentes a las de su residencia puede configurar el destino de un subsidio del Estado para un ciudadano que no
no necesariamente lo necesite. La matrícula del apartamento en la ciudad de Cali, en un barrio de estrato 4, que incluye piscina a nombre de la candidata Márquez, se realizó el 10 de septiembre de 2018 por un valor total de 75.130.000 pesos exactamente. Estos, hay que decir, son documentos públicos a los que cualquier ciudadano puede tener acceso en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro. 3 meses después de ese movimiento, de esa compra, la candidata hizo el proceso para ser elegible del Sisbén 3 en una vivienda, como ya lo hemos dicho, diferente a esa que es de su propiedad hasta hoy. Para estar en terreno y corroborar cuáles son las características de la vivienda que a hoy pertenece a Francia Márquez, 2 bienes inmuebles, un apartamento y un parqueadero, enviamos a nuestra corresponsal Lina Cárdenas, que se encuentra en ese lugar en este momento. Lina. Así es, Santiago, buenos días. Mire, yo me encuentro justamente en esa dicha unidad residencial que usted está comentando y le puedo describir muchos aspectos. Le puedo contar que queda cerca a una de las vías principales de Cali. Se puede apreciar que tiene portería, más de 4 bloques, cada uno con 5 pisos. Nos dicen de seguridad que es de estrato 4 y tiene piscina. Los apartamentos tienen balcón en la sala y son de 65 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, según nos acabó de decir un residente. El muro de seguridad tiene cableado eléctrico en su parte superior y queda al frente de un amplio parque. De acuerdo a nuestras investigaciones, Santiago, acá en la FM, en el mercado, estos apartamentos tienen un valor de 190 a 360 millones de pesos, dependiendo el piso y las adecuaciones y arreglos que le hayan hecho los dueños. Y también se puede arrendar con administración incluida en aproximadamente 800.000 pesos. Esta unidad, Santiago, tiene 6 torres, aproximadamente son 100 apartamentos en total, no tiene ascensor y aproximadamente tiene 15 años de construcción. Pues de nuevo, Luis Carlos, el estrato de la vivienda, para ser absolutamente claros y transparentes, no es un factor a tener en cuenta para la elegibilidad de una persona en el Sisbén o de la modificación del puntaje, pero sí lo es si recibe ingresos por otros bienes o si es propietario de otros bienes en los que podría tener su residencia. Esta emisora le envió desde las 2 de la tarde de ayer un listado de preguntas puntuales a la líder del Pacto Histórico en su papel de candidata a la vicepresidencia, a su número telefónico directo y también a su campaña y a las personas con las que hemos hablado previamente para consultarles otras preguntas, pero hasta ahora no han contestado. Las preguntas fueron: ¿cuándo hizo su registro en el Sisbén? ¿Cuándo hizo su registro en el Sisbén? Y si diligenció que era propietaria de esos 2 bienes en Cali. ¿Usted sabía que la información sobre los 2 bienes de su propiedad podrían haber alterado el puntaje o la elegibilidad para el Sisbén 3? ¿Y por qué realizó las entrevistas en otra propiedad diferente a la que tiene registrada como propietaria en Notariado y Registro? Si bien sobre el ingreso de recursos del Estado para el programa Giro Solidario no tienen ningún cuestionamiento real con base en las condiciones de la candidata para ese momento, las respuestas solicitadas por esta emisora sobre la permanencia de su hogar en el programa del Sisbén 3 y sus bienes en Cali, sus bienes actuales, son importantes. Todos los documentos públicos que tenemos para corroborar esta información los vamos a publicar en la página de la FM. Santiago, si se hubiera tenido en cuenta por parte de la señora Francia Márquez en su solicitud al Sisbén 3 que tenía estas propiedades, ¿se lo hubieran otorgado? Nosotros hicimos esa pregunta a fuentes expertas en el programa, Luis Carlos, y nos dicen que es muy probable que no, o nos dicen que seguramente su puntaje habría sido diferente y eso determina la cantidad y la calidad de las ayudas estatales que recibe una persona, incluso si esa persona es elegible o no, o si esas ayudas deben ir a otra persona que realmente, de acuerdo a sus condiciones de vivienda, las necesite más. Estos registros de las viviendas y las propiedades, primero quiero aclarar, ¿son viviendas o es vivienda? Es un apartamento en la ciudad de Cali con un parqueadero, son 2 bienes inmuebles. 2 bienes inmuebles, un apartamento y un parqueadero. En Cali, ¿de cuánto es el apartamento?
Según el documento que es público, que nosotros consultamos independientemente, esta transacción, es decir, la compra que realizó la candidata a la vicepresidencia en 2018, se dio por 75.130.000 pesos. Pero de acuerdo a nuestras propias averiguaciones, esos apartamentos tienen un valor hoy en el mercado desde 160 a 300 millones de pesos. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se sabe la doctora Francia ha recibido Sisbén? Fue parte del último corte del Sisbén 3, esto es, en el último año, es decir, durante 2019. El Sisbén 3 terminó y se actualizó la base de datos para el Sisbén 4 con el fin de focalizar mejor las ayudas estatales durante la pandemia. Hoy no hace parte del Sisbén 4, pero sí accedió como hogar a esos subsidios y a esas ayudas estatales durante 2019, un año después de que ella adquirió estas propiedades. Esa era mi siguiente pregunta. ¿En qué año adquirió las propiedades? Fue en 2018, Luis Carlos, el 10 de septiembre de 2018. Es decir, para esa época, ya para la aplicación al Sisbén 3, ya había comprado esas propiedades. Así es, su aplicación a Sisbén 3 fue en enero de 2019, es decir, 3 meses después de la adquisición de estas dos propiedades. ¿Hay manera de comprobar que esa aplicación no incluyó ese apartamento? Esas son las preguntas que nosotros le realizamos y ella no nos ha contestado, pero lo que sí pudimos establecer es que las personas que hicieron la entrevista para determinar si el hogar de la candidata debería ser elegible para el Sisbén 3 realizaron esas entrevistas en otra vivienda, no en la vivienda de la que ella aparece como propietaria hoy en Cali. Es decir, Francia Márquez fue elegible para el Sisbén 3 con base en las características de otra vivienda y no de las viviendas, de la vivienda y el parqueadero de su propiedad. La vivienda donde le hicieron la evaluación del Sisbén 3 es diferente a la de su propiedad. Es diferente, son dos completamente contrarias. ¿Hay información de dónde queda la vivienda donde ella hizo esa entrevista? No, Luis Carlos, esos son datos reservados, absolutamente reservados del programa Sisbén. A eso no pudimos tener acceso, pero sí pudimos establecer incontrovertiblemente que fue otro lugar al de su vivienda de propiedad. ¿Hace cuánto usted le pidió declaraciones a la señora Francia Márquez? Ayer a la 1:00 p.m. le enviamos 4 preguntas puntuales a su chat personal en donde nos ha contestado previamente y también a la campaña. Ayer a las 8:00 p.m. la llamamos telefónicamente y no nos contestó ni ella ni su asesora, con quien también hemos hablado previamente de la campaña. ¿Cuándo fue la última vez que usted se comunicó con la señora Francia Márquez? La última vez que nos contestó, pues que usted le mandó un correo, un chat. Fue ayer a las 8:00 p.m. Uno sobre este tema, uno a la 1:00 p.m. y otro a las 8:00 p.m. luego de que la llamé personalmente. ¿A qué hora va a volver a comunicarse con ella? Pues Luis Carlos, estamos esperando que ella o su campaña nos respondan. Luego, obviamente, de hacer pública la investigación, esperamos que haya unas respuestas porque dejamos 5 preguntas puntuales para ayudar a aclarar sobre estas dos propiedades y sobre un tema muy, muy importante. Es que nosotros también averiguamos con fuentes expertas y esto pues podría eventualmente tener una incidencia penal porque estamos hablando de ayudas estatales y hay en el Código Penal unas investigaciones que podrían darse si una persona no es elegible y omite información para ser elegible de un subsidio del Estado. Santiago, ¿está claro que ella hizo la entrevista en otra vivienda? 100%. Si hubiera hecho la entrevista en su vivienda, ¿hubiera cambiado el puntaje? Es muy probable que hubiera cambiado por las características que nos acaba de señalar Lina Cárdenas en Cali. Es un edificio que es de estrato 4, que tiene piscina, que en general tiene buenas condiciones y estos son los aspectos, no el estrato, pero sí los aspectos de la calidad de la vivienda que revisan los entrevistadores del Sisbén para determinar si un hogar es elegible o no. Materiales, calidad de los materiales y estado en general de la vivienda. De acuerdo a los precios en el mercado de estos apartamentos, lo que nos dicen nuestras fuentes expertas en Sisbén es que podría haber modificado su puntaje o podría inclusive haberla hecho no elegible para ser beneficiaria de estas ayudas estatales. Santiago, ¿sabemos si ella vive, si en ese apartamento a su nombre lo tiene ella alquilado? No, Luis Carlos, esa fue justamente otra de las preguntas que le hicimos para determinar si recibe ingresos como arriendo de esa vivienda y de ese parqueadero. No nos ha contestado aún.
Santiago, ¿tiene usted documentos para comprobar todo lo que nos acaba de decir? Todos los documentos que además son públicos, esto hace parte de una averiguación pública de un ciudadano que puede remitirse a la página de Notariado y Registro, y también toda la corroboración con los demás documentos como las matrículas de los bienes, el traspaso y los precios los vamos a hacer públicos. Santiago, ¿por qué esto es noticia? Luis Carlos, porque estamos hablando de una candidata a la vicepresidencia de Colombia y la posibilidad de que haya omitido información para ser elegible de subsidios estatales. Son las 7:35. Todas las preguntas que usted acaba de escuchar son las tradicionales que hacemos en nuestro control de noticias y en nuestro proceso de verificación de contenidos que hacemos regularmente aquí en la FM, donde todo lo que contamos sí lo verificamos, sí lo comprobamos, porque aquí hacemos periodismo. Le duela a quien le duela. Excelente trabajo. Vamos a publicar esto en nuestra página de internet en instantes. Investigación de la FM y Santiago Ángel.